Sí, al igual que tú, tuve la misma reacción cuando en enero del 2010, Sony confirmó la cancelación de Spider-Man 4 de Sam Raimi. Bien recuerdo ese momento cuando me enteré de esta noticia, y tuve mis dudas de que si Spider-Man podría llegar a aparecer en Marvel's The Avengers, del 2012, pero después de ver el reinicio estuve en un conflicto. Ya que si bien hay cosas que están bien, muchas cosas no logran superar a la trilogía pasada. Entonces se preguntarán, ¿qué opino de The Amazing Spider-Man, del 2012? Que venga la intro. El reinicio de la saga del Trepamuros, nos vuelve a contar la vida de Peter Parker, un adolescente normal y corriente que vive con sus tíos, estudia en la secundaria de Midtown, es buleado por el chico malo de su escuela, Flash Thompson, y está enamorado de su amor platónico, Gwen Stacy. Tras descubrir el portafolio con todo el trabajo de su padre, Peter visita Industrias Oscorp en busca de respuestas, donde conoce al viejo compañero de trabajo de su padre, el Dr. Curtis Connors, un hombre que busca encontrar la cura para que todos sean iguales y sin debilidades, intentándolo a través del medio de la cruza genética de especies, proyecto que fracasó una vez que falleció Richard Parker. En su travesía por Oscorp en su búsqueda por la verdad sobre sus padres, Peter es mordido por una araña en la que trabajaba en la empresa, adquiriendo habilidades arácnidas, por las cuales empieza a utilizarlas de manera irresponsable, lo que lo llevó a ser el culpable de la muerte de su tío Ben. Tras sufrir esta pérdida, y haber dejado ir al asesino de su tío, Peter decide buscar justicia por su propia mano, utilizando sus habilidades e ingenio para capturar al asesino de su tío, convirtiéndose en un justiciero perseguido por la policía. Sin embargo, todo dejará de ser como antes, tras que Peter y el Dr. Connors tratarían de finalizar el trabajo de Richard Parker, utilizando ADN de lagarto, lo que le permitirá al Dr. Connors regenerar su brazo perdido. Sin embargo, un fallo de cálculo certificó que el Dr. Connors se convirtiera en un lagarto gigante, que tiene el objetivo de infectar a toda la ciudad de Nueva York con el suero que le dio origen, transformando a cada ciudadano en lagartos, porque él quiere que ya no existan los débiles, y que ya no haya más discriminación. Si bien la intención es buena, cambiar el mundo y acabar con el equilibrio del mundo, son cosas muy distintas que el Dr. Connors, ahora convertido en Lizard, no ve y las confunde, siendo deber de Peter detenerlo, ahora convertido en Spider-Man. Ok, ¿por dónde puedo empezar? Así. Estamos ante la película más olvidable del Trepamuros, y posiblemente ante una de las más infravaloradas de todo el género, junto con Batman, de 1989. Pero no creo que sea una mala película. En serio, no es una basura. De hecho, es algo competente. Es una muy buena adaptación de los cómics Ultimate del personaje, literalmente, es casi la viva representación de estos. Si bien mejora ciertas cosas que no me gustaba de Spider-Man, del 2002, falla en otros aspectos que me hacen hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? Y es que aunque no lo quieran admitir, esta película es una copia recalca de la primera película de Sam Raimi, ya que piénsenlo, es la misma historia de origen, que ya nos contaron en la cinta del 2002. Es completamente prescindible, y no se diferencia lo suficiente de la trilogía de Sam Raimi como para poder justificar contar de nuevo el origen del personaje. La mordida de la araña, ok. Podemos dejarla pasar, porque de no ser por eso, no tendríamos película.
pero todas esas alucinaciones extrañas que tiene cuando obtiene sus poderes, copia recalca de Spider-Man del 2002. Flash Thompson haciéndole bullying a Peter Parker y luego le da su merecido, copia recalca de Spider-Man del 2002. Sus necesidades no son problema mío, dicho de otra forma, pero igual, copia recalca de Spider-Man del 2002. La muerte del tío Ben, copia recalca de Spider-Man del 2002. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, a pesar de que no lo digan con la frase memorable, pero ok, copia recalca de Spider-Man del 2002, porque la película quiere tratar este tema de todas formas, y bueno, está ahí. Se queda con la chica que ha estado mirando desde lejos todo el tiempo, copia recalca de Spider-Man del 2002. El villano resulta ser alguien cercano a Peter Parker, copia recalca de Spider-Man del 2002. Ahora se dan cuenta que es la misma película pero con un estilo diferente. Además, esta historia de origen falla en ciertos aspectos, como que no se explica para nada la naturaleza de las arañas, es decir, sabemos que el padre de Peter contribuyó a su creación, pero ¿qué tenían de especial? No lo dicen. Por otra parte, la cinta se separa mucho del material original, casi no encontré referencias como en la película del 2002, cosa que hace que la calificación final baje varios puntos. A los fans de los cómics Ultimate les agradó eso, y de hecho eso no es muy molesto pensándolo bien, pero personalmente no me agrado de dejar a un lado los cómics clásicos, sí sé que la versión tenía que ser diferente, pero un poco más de referencias a los cómics Amazing no le caía mal. La trama a veces se complica demasiado en la parte del misterio de los padres de Peter, digo, si le da suspenso y todo, pero en ocasiones se siente que la trama podría funcionar perfectamente sin este aspecto. Pues si ya sus padres mueren, pero se sacan que tuvo que ver con las arañas sin decirte cómo, que murieron sin saber por qué y bla bla bla. Digo, está bien que cuidan este aspecto para la secuela, pero en ocasiones en vez de misterio, te deja un hueco en el estómago. En resumen, el aspecto del misterio, aunque se imprentó bien, se explotó más de lo necesario. Veamos cómo se las arreglan en la secuela. Otro fallo en la trama, es el cómo descubre los poderes, ya que en la versión del 2002, lo vemos descubrirlos de forma creíble y lentamente, no que en la versión del 2012, así de la nada en el metro ya es super hábil el tío jaja, en cambio en la del 2002, sí se toma su tiempo para descubrir sus habilidades. Otra cosa serían las subtramas forzadas, el mejor ejemplo es la trama del ladrón, pues en la versión del 2002, fue en mi opinión mejor, por el hecho de que, es una parte fundamental no solo en la trama de la primera película, sino igual para las secuelas, en cambio en la versión del 2012, la trama queda inconclusa. Y para rematar, tenemos la trama de la motivación. En la versión del 2002, vemos perfectamente cómo Peter decide llevar la responsabilidad de ser superhéroe, podemos verlo usar sus poderes para beneficio personal, pero esto como consecuencia provoca la muerte de uno de sus seres queridos, el tío Ben, lo cual lo pone a pensar que si hubiera usado esos poderes responsablemente, eso no hubiera sucedido. Por esto se convierte en un héroe. En cambio en la versión del 2012, vemos que empieza buscando venganza, y de la nada suena su sentido arácnido, y sin ser aún un héroe oficial se lanza a detener a Lizard. Cosa que dices, no mames XD, ¿en qué momento dejo la venganza para salvar a otros? Es decir, sí, la plática del Capitán Stacy quizás sirvió, pero de inmediato, no me jodan, además aún se complica más cuando te dicen que se vuelve Spider-Man solo por detener a Lizard, por ser responsabilidad suya. A ver, ya no entendí entonces, esto es algo que realmente pudo mejorarse en serio. Dejando lo malo de la trama y ahora yendo a lo bueno, creo que esta cinta cuenta decentemente el descubrimiento de sus poderes, dado a que no estamos ante ese Spider-Man maravillado con sus poderes, que en cuestión de minutos aprende a usarlos a la perfección, y que se siente feliz de la vida por tenerlos. En esta cinta, vemos que el protagonista está asustado en serio por lo que le está pasando, y como sus poderes en un inicio, no lo dejan hacer cosas básicas, generando destrucción sin intención a su paso, cosa que creo me gusta mucho de verdad. Para que se hagan una idea, esta película y la del 2002, tiene el mismo problema que Man of Steel, del 2013, y Superman, de 1978. En la del 78, vemos que el kryptoniano se pone el traje, y ya sabe volar a la perfección, mientras que en el reinicio del 2013, vemos que le cuesta empeñar esta acción, con gran dificultad diría. En esta cinta viene pasando lo mismo, sumándole que vemos una corta pero efectiva secuencia de entrenamiento en un almacén. Muchos pueden considerarlo realista, pero en mi opinión, creo que le cabe como anillo al dedo.
Hablando ahora de esta versión de Spider-Man, interpretado por Andrew Garfield, bueno, aquí vemos a un Spider-Man un poco más burlón, pero al igual que el Spider-Man de Tobey Maguire, esto es a veces, aunque sí es más frecuente, pero cuando lo es sí se puede llegar a pasar un poco XD, cosa muy positiva del personaje. Sin embargo, el mayor problema radica en su transformación a héroe, ya que al ser esta parte tan mal explotada afecta mucho en el carácter heroico del personaje. Esto porque uno no sabe si el güey se preocupa por la gente o hace las cosas por cosa personal, es decir, quizás sí se preocupa por la gente, pero la caga que él mismo admita que solo sigue porque Lizard es cosa suya, o sea, si no fuera por él le valdría madres. No me jodas. Aunque a este se le atribuye un poco que haya sido adaptado mejor a los adolescentes de esa época, ya que es más fácil identificarse con él y con sus problemas personales. Algo que sí quiero dejar claro es que, a mí no me interesa una mierda que este sea un Spider-Man disque más realista, esto porque la verdad todos ahora piden esto por haberse visto la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan, así que, a mí no me jodan con su sobreexplotado realismo de mierda, son personajes de ficción. Hablando ahora sobre Peter Parker, si les soy honesto, a mí nunca me convenció Andrew Garfield como Peter Parker. Se supone que es un nerd incómodo, que nadie en el mundo le presta atención, y que claramente deciden mirarlo como el bicho raro. Sin embargo, sabe andar en patineta, tiene un peinado perfecto, y siempre está a la moda. Además lo vemos como un hipster enojado y asocial. En esa parte lo hicieron muy mal. Pero, considerando que este es un Peter Parker con un pasado mucho más trágico, y con muchos más problemas, es aceptable la actitud que él toma. A pesar de que no tiene sentido que cambie de personalidad cuando tiene el traje. Y sí, yo sé que el personaje es así en los cómics, pero esto no es el cómic, es una adaptación de ese cómic. Y aunque este Spider-Man es muchísimo más apegado a ellos, de todas formas sufre muchas incoherencias, con la versión de Peter que nos quieren vender por el otro lado. Tobey Maguire podría ser distinto al personaje de los cómics, pero demostraban y punto. Puedes hacer a un personaje distinto que funcione. Pero esta versión de Spider-Man, se siente como que metieron todo lo que caracteriza al personaje, porque sí, incluso hasta Tom Holland le sale mejor. La relación entre Peter Parker y Gwen Stacy es muy buena de verdad, posiblemente la mejor que se haya visto en una película de superhéroes. A diferencia de Tobey Maguire y Kristen Dunst, Andrew Garfield y Emma Stone sí tienen química de verdad, y no solo gracias a sus interpretaciones, sino porque el guión de por sí es muy bueno en el apartado del romance, cosa que no me extraña la verdad, dado a que el director de la película, Mark Webb, tiene un gran número de filmes amorosos en su historial cinematográfico. Podemos apreciar cómo su relación crece, desde conocerse, se vuelven buenos amigos, pero después ambos se declaran, no su amor sino que se gustan XD, cosa que lo hace aún mejor que en otras películas. Lo que más me gustó de Gwen en esta película es que es muy inteligente, tanto que está a la altura de la inteligencia de Peter. Pero lo mejor de esta personaje, es que la tipa colabora en todo lo que puede, no se queda parada a que el príncipe azul la saque de su torre, ella sola se defiende y ayuda en lo posible. En sí ya habíamos visto a Gwen en Spider-Man 3, del 2007, pero esa en realidad no cuenta, incluso aunque la interprete Bryce Dallas Howard. Si les soy honesto, Lizard es un villano sobreexplotado, de los peores que haya visto en las películas de Spider-Man, ojo, hablo del Lizard de esta película, con el Lizard del cómic no tengo quejas. Es un villano muy genérico, de estos que te puedes encontrar, en cualquier serie estándar de Marvel y DC Comics. Para empezar, el tío ni siquiera se apega al del cómic si hablamos de su trama, pues en el cómic se supone que crea el suero para recuperar su brazo, pero en esta peli parece que dejan eso como algo secundario. Ya que sí, quizás eso lo comenzó a motivar, pero solo se hace un comentario al respecto, y cuando se lo implanta solo es porque está obligado. Pero bien, esta parte puede perdonarse, porque trataron de adaptar la trama al rollo de los padres de Peter, y su super genial idea de relacionar todo con Oscorp, nótese el jodido sarcasmo XD. Bien, su trama como el Dr. Connors no es mala, y aunque se eliminan muchas cosas claves del cómic, se le perdonan, de hecho lo hacen más interesante. Pero, la cosa se caga por completo con la llegada de su transformación a Lizard. ¿Se supone que el tío tiene una doble personalidad? ¿O se supone que hace las cosas 100% consciente? Nunca se entiende esto. Por desgracia esto es lo que más caga al villano, nunca entiendes qué onda con él, al menos con la trilogía de Sam Raimi, veíamos pláticas de Norman Osborn con el Duende Verde muy buenas, y daban a entender el mensaje de la locura, pero con Lizard, esta parte está más que ausente.
Por otra parte tenemos su trama, en mi opinión un poco mal explotada, pues para empezar su rivalidad con nuestro vecino amigable está horrible. En serio no hay peli de superhéroes que yo haya visto, con una rivalidad tan mala. Venga hasta Loki de Thor, o incluso Venom de Spider-Man 3, me parecieron mejores que esta lagartija. Además de que todos sus diálogos son muy malos. No me detendrás. No tienes que detenerme. Una vez me detuviste pero no volverás a hacerlo. Venga, son de lo más simplón, tienes que admitirlo. Por no decir la estúpida forma en la que Lizard descubre la identidad secreta de Spider-Man. Una forma tan estúpida, que hasta me puse a pensar en un episodio de Los Simpson. Para hacerles sincero, hubiera sido mejor que después de tener la batalla contra Spider-Man, Lizard encontrara la cámara. Pero como es un lagarto inteligente, al ver las imágenes de la cámara, notaría instantáneamente que las fotografías las tomó Peter Parker. ¿Cómo? Viendo a los estudiantes de la escuela, o tal vez, una fotografía que el propio Peter se tomó a sí mismo. Eso habría sido mucho mejor, que ponerle a la cámara, propiedad de Peter Parker. Y peor aún, ¿cómo mierda Peter se da cuenta que el cabrón planea algo, si el doctor nunca le mencionó algo al respecto? Tendrías que ser Sherlock Holmes, fusionado con Batman y el Profesor X para descubrirlo. Al final por lo menos ya le dieron un poco más de seriedad al asunto, en la batalla final ya lo vemos un poco más cabrón, pero igual es un villano tan barato y tan simple, que pudo haber sido sacado del episodio de una serie animada del sábado por la mañana. Hablando un poco sobre los otros puntos malos que tiene la cinta, la muerte del tío Ben en esta cinta está terriblemente ejecutada, y está muy forzada. Carece de emotividad. No hay actuación, ni frases, vaya ni siquiera una buena banda sonora acompañando la escena. De por sí la razón por la cual Peter deja escapar al ladrón, se me hace muy ridícula e infantil. Luego, mostrar la muerte del tío Ben quita total impacto sobre la obra, dado a que nosotros ya sabemos quién es el asesino, restándole mucho el impacto sobre Peter, cuando se entera que aquel ladrón que había dejado ir, es el mismo quien le había quitado la vida a su tío. Sí, ya sé, aunque no nos hubieran mostrado quién mató al tío Ben, por conocimiento que tenemos del personaje, ya sabemos quién lo hizo, pero fue ese impacto, el que hizo la muerte del tío Ben tan memorable en la película del 2002. Incluso, no mostrarnos ese momento en el que matan a Ben Parker, sirvió para darle una mayor conexión entre Sandman y Spider-Man en Spider-Man 3. Ya para terminar con lo malo de la película, el traje de la cinta es simplemente horrible. ¿Por qué? Parece una parodia porno. Parece una alienígena. Las telarañas no están simétricas, lo cual me estresa, y jamás me convenció el logo de la araña con patas alargadas. Sé que es su sello característico, pero no es lo mío. También, comprendo que se intentó dar un estilo más deportivo, pero al final siento que no funciona en un personaje como Spider-Man. En lo personal es de los peores trajes que he visto de Spider-Man. Andrew Garfield es el segundo Peter Parker y el segundo Spider-Man del cine. Si bien su personaje es incoherente, al menos yendo a su actuación, es el mejor que lo interpreto, pero no es el mejor Spider-Man escrito en el cine, ya que el mejor lo sigue siendo Tobey Maguire. Pero en sí podemos notar cómo Garfield capta de buena manera cómo es que el personaje se comporta en los cómics, en su comportamiento y en la forma de moverse con el traje, siendo casi la calca de los cómics, cosa que él sabe a la perfección, dado a que el actor ama al arácnido, y por ende sabe cómo comportarse. Su actuación como Peter Parker es muy bueno, destacando por ser romántico, de hecho, es más romántico que Tobey y Tom juntos. No creo que sea el mejor Spider-Man, pero sí creo que es amazing. Emma Stone como Gwen Stacy, en lo personal esta mujer es hermosa XD, lo siento lo tenía que decir jaja. Su actuación es brillante, la tipa realmente crea algo que supera por mucho a la hija de perra de Mary Jane de Kristen Dunst. Resalta por ser tierna y amable, pero también tiene actitud. Lo que más destaco es su escena triste al final de la peli, y cuando demuestra su amor por decirlo así hacia Peter, ya que la interpretación hace aún más creíble la relación entre ambos. Simplemente perfecta. El resto de los actores, la verdad están decentes y aceptables, y por lo menos estos personajes se los tomaron en serio, no como en la trilogía de Sam Raimi, donde los personajes no se los tomaban en serio por tanto chiste. Los efectos especiales están muy buenos y sobresalientes, como en Spider-Man 2, del 2004, sino que están un poco mejor en esta cinta.
Las escenas de balanceo están espectaculares, posiblemente una de las mejores que se vieron en una película del trepamuros, destacando un montón en el balanceo final, que sigue siendo tan épico como lo fue en su momento, y con la banda sonora, queda simplemente perfecto. La escena de las grúas, sin palabras, es cuando los efectos demuestran todo su potencial, siendo en mi opinión de las mejores escenas que se vieron en una cinta del héroe. Las peleas, no son las de Spider-Man 2, pero sí que son muy buenas y entretenidas, destacando por mucho la pelea en Midtown, y obviamente la batalla final en la Torre Oscorp, que pese a ser bastante corta, es bastante dinámica y espectacular, resaltando mucho la coreografía que se ve en esta. El diseño de Lizard simplemente es horrible, y súper pobre, y de hecho casi toda la película es igual de pobre. No quiero dejar de lado el muy buen trabajo que se hicieron en los sets, donde pienso que esas simples peleas escasas de efectos son muy buenas, y que envejecieron muy bien a nuestros días. Sin embargo, la fotografía no ayuda en nada, ya que en sí la cinta es bastante seria y oscura, cosa que no encaja en Spider-Man. Más bien encaja perfectamente en Batman, pero en fin. La banda sonora de esta cinta es bastante polémica. Si bien no es la mejor banda sonora que tuvo el personaje, logra tener temas muy buenos y emotivos, que ayudan mucho en las escenas de drama y en las escenas emotivas, cosa que considero un punto a favor en este apartado, ya que en otras cintas del Arácnido, no logran concretar esto de buena manera. En mi opinión, el fallecido James Horner hizo una muy buena banda sonora, aunque en sí su música no se siente arácnida, como si se sentía la banda sonora de Danny Elfman. Con decirles que mi soundtrack favorito es Saving New York. Vamos, Spidey, recupera tu orgullo, recupera tus fans. Tú puedes, Spidey. Oh, estás herido, no importa. Corre, Spidey, corre, corre, Spidey, salta, salta con todas tus fuerzas. Se cayó. Shit. Conclusión. The Amazing Spider-Man será una buena película, pero de todas las películas del Arácnido, es la más olvidable y la más mediocre. La comparación de esta cinta con la trilogía de Sam Raimi son inevitables, y el manejo de varias situaciones hacen ver a la cinta poco inspirada, y no tiene gran valor que digamos. Si bien, la historia trae un origen muy apegado a los cómics Ultimate del Arácnido, cumpliendo en contar el origen del héroe de manera distinta a la trilogía de Sam Raimi, pero no tiene ni la sustancia, ni la personalidad, o el carácter de esa misma trilogía, o que tan siquiera sea realista y llena de amor hacia el personaje, acompañada de unas actuaciones muy buenas, resaltando a Andrew Garfield y Emma Stone, con unos efectos especiales muy buenos, una banda sonora, que si bien no es la mejor que tuvo el personaje, tiene muy buenos temas, aunque no tan arrácnidas como lo fueron los temas de Danny Elfman, pero tiene una dirección por parte de Mark Webb demasiado seria y oscura, para un personaje que no es necesariamente así, que hasta cierto punto parece que estás viendo más una película de suspenso que de superhéroes, o mejor aún, parece que estás viendo una de las películas de The Dark Knight de Christopher Nolan. Le doy un 7.5 del 10, y no le doy esta calificación porque sea un nostálgico a Sam Raimi y a Tobey Maguire, le doy esta calificación porque es una cinta que en ningún momento se queda con nosotros. La única razón por la cual recordamos este reinicio, es por provenir de un personaje conocido, y por ser el primer reinicio del personaje. Nada más. Por cierto, ¿cuál de estas dos películas debería ser la siguiente crítica?